Hedy Lamarr, la cara más humana de la actriz e inventora. Hola, soy Hedy Lamarr, aunque mi verdadero nombre es Eva Maria Kistler. Mi infancia en Viena fue una mezcla de privilegio y conflicto. Nacida en 1914 en el seno de una familia acomodada, fui la niña mimada de mis padres, Emil y Gertrude. Sin embargo, la relación con mi padre, Emil, era complicada. Siempre tuve un espíritu rebelde y una mente curiosa, y eso a menudo chocaba con su autoridad dominante. Quería más libertad, más independencia, y soñaba con un mundo más allá de las paredes de nuestra casa. Mi paso por la escuela en Viena fue una época de desafíos. Desde una edad temprana, mostré un gran interés por el mundo que me rodeaba, especialmente por la ciencia y la tecnología. Pero la escuela de esa época no era siempre un lugar que fomentara el desarrollo de mis inquietudes intelectuales. A menudo me sentía fuera de lugar en el ambiente académico tradicional. Quería aprender y explorar, pero las expectativas eran diferentes en aquel entonces, especialmente para las niñas. Algunos maestros reconocieron mi curiosidad y me alentaron a seguir mis intereses. Ellos decían que yo era una niña superdotada. Aprendí sobre la ciencia y la tecnología por mi cuenta, leyendo libros y experimentando en casa. La oportunidad de actuar en películas llegó como un rayo de esperanza. El cine, con su glamour y su promesa de libertad creativa, me cautivó. Dejé mis estudios de ingeniería y me aventuré en el mundo del cine en busca de una vida diferente. A pesar de la incertidumbre, estaba dispuesta a perseguir mi pasión por la actuación y a liberarme de las limitaciones que me habían rodeado. Una de las experiencias más notables y controvertidas de mi carrera cinematográfica fue mi papel en la película Éxtasis, en 1933, una película austríaca dirigida por Gustav Machati. Éxtasis fue el proyecto que me presentó a Hollywood. La película trataba sobre el despertar sexual, mi desnudez parcial y mi interpretación de un orgasmo. La primera vez que esto se veía en el cine, generó controversia y atrajo la atención de los censores y la crítica. Esta película me puso en conflicto con mi familia por las críticas y la vergüenza que les supuso. Además permitió al magnate de armamento Fritz Mandel fijarse y encapricharse de mí, un hombre poderoso y adinerado en la industria de la armamentística que venía de una familia judía acomodada. Lo que supuso que mi padre me obligara a casarme con él en contra de mi voluntad pensando que de este modo reconduciría mi vida, y lo que consiguió fue destinarme a la amargura que supuso un matrimonio con este señor, que proveía de armamento a sus amigos íntimos Hitler y Mussolini, siendo judío. Le detestaba, no me permitía hacer nada sin su consentimiento, vivía en una cruel jaula de oro de un celoso enfermizo. Durante mi matrimonio con Mandel, estuve expuesta a círculos influyentes y participé en reuniones sociales de alto nivel, incluso presenciaba reuniones delante de los altos cargos nazis. Entonces decidí ir recopilando toda la información que pude sobre las características de la última tecnología armamentística del Tercer Reich, llegando a la conclusión de la debilidad del sistema de comunicación, y que más tarde me sirvió para desarrollar una mejoría en las transmisiones, estableciendo las bases tecnológicas para el desarrollo como la red Wi-Fi o el Bluetooth. La relación en mi matrimonio se volvió más tensa con el tiempo, y llegó un punto en el que me di cuenta de que debía escapar para seguir mis propios sueños. Planeé mi fuga meticulosamente, contraté una asistenta con cierto parecido a mí, a quien suministré un somnífero para poder disfrazarme de ella y escapar. Huí en automóvil hacia París. No llevé más ropa que la puesta. Solo cogí las joyas para conseguir el dinero que me permitiese alejarse de allí. La fuga fue angustiosa, los guardaespaldas de mi marido me persiguieron durante días. Mi llegada a Londres fue un nuevo comienzo en mi vida. En Londres, me encontré con oportunidades que me llevarían a Hollywood. Mi corazón latía con emoción y anticipación. Sabía que este viaje marcaría un capítulo importante en mi vida, uno que me llevaría a una carrera en el cine y a un nuevo mundo de posibilidades. En el barco, dirección a Estados Unidos, conocí al empresario de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer, donde estuvimos compartiendo interesantes charlas. Yo, que desplegué todo mi potencial, conseguí un contrato bien remunerado con la Warner Bros. Al llegar a Estados Unidos ya tenía un buen trabajo, la única condición era cambiarme el nombre por el de Hedy Lamarr en homenaje a la estrella del cine mudo, Barbara Lamarr. Al año de estar allí, conocí a mi segundo marido en 1938. Mi encuentro con Gene Markey, el guionista y productor de cine, fue un giro inesperado en mi vida.
Estábamos en una fiesta en Hollywood, rodeados de luces y glamour, cuando nuestras miradas se cruzaron. En ese momento, no tenía idea de que este encuentro cambiaría mi vida para siempre. Después de un periodo de cortejo, Jenny y yo decidimos casarnos en 1939. Fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida, llena de amor, creatividad y la alegría de formar una familia. Juntos, dimos la bienvenida a 2 hijos, James y Denise. De mis hijos no me gusta hablar, siempre fui cuidadosa de mi vida privada, pero sobre todo de las suyas. Por ser seguidores de este canal, os confesaré algo que poca gente sabe, pero antes agradecería que amablemente me dierais un like. Tuve 3 hijos, pero el primero lo gesté y le di a luz fuera del matrimonio. Aquello en esa época estaba muy mal visto y siempre dije que lo adopté. Supongo que inconscientemente generé cierto rechazo debido a la ignorancia de la época. Mi relación con él nunca fue buena, hasta los 12 años que decidió irse a vivir con su padre. Aquella decisión nos marcó de por vida, alejándonos para siempre. Él pensó que fue adoptado, pero una vez yo fallecí descubrió evidencias de que era hijo biológico, por lo que reclamó ferozmente parte de la herencia. Yo nunca lo incluí en ella. En 1940 rodé Boomtown, con Clark Gable, Spencer Tracy y Claudette Colbert. Seguidamente viene el capítulo más fascinante de mi vida que lo transformó todo. Cuando conocí a George Antheil era un individuo excepcionalmente creativo y apasionado. Era un compositor de renombre, pero entre nosotros, fue poco entendido en su arte musical. Realizaba música experimental de vanguardia, generando melodías poco convencionales. Incluso un par de veces tuvo que suspender el concierto por los vitoreos del público. Era demasiado adelantado a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó de George fue su mente inquisitiva y su deseo de contribuir a la causa de la Segunda Guerra Mundial de manera única. Mi encuentro con George Antheil fue una casualidad fascinante en una fiesta en Hollywood. Era un tiempo de agitación y tensión durante la Segunda Guerra Mundial, y en medio de las luces de Hollywood, discutimos sobre la idea de contribuir de alguna manera a los esfuerzos de guerra. George y yo compartíamos una pasión por la innovación y la tecnología, y en ese momento, surgió la idea de desarrollar un sistema de comunicación segura. Nuestra conversación en esa fiesta desencadenó una colaboración inusual pero apasionante. Comenzamos a trabajar juntos en la idea de salto de frecuencia, que se convirtió en una tecnología revolucionaria para proteger las comunicaciones militares y que hoy en día es la base que creó vuestra red Wi-Fi. Esta colaboración marcó un capítulo inesperado en mi vida, que hasta entonces había estado centrada en la actuación y el cine. Por aquel entonces yo tenía bastante avanzado el desarrollo, pero me encontraba estancada en la parte de la sincronización de redes. Para esto George, inspirado en un principio musical, recreó el invento. Funcionaba con 88 frecuencias, equivalentes a las teclas del piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Su aportación fue brillante y magistral. Después de meses de arduo trabajo y pruebas, finalmente logramos crear un sistema que utilizaba múltiples frecuencias para transmitir y recibir señales de forma segura. Estábamos emocionados por el potencial de nuestra invención y sabíamos que tenía aplicaciones en la guerra y más allá. El siguiente paso fue presentar nuestra invención para su patente. Sabíamos que este era un proceso importante para proteger nuestra creación y permitir su uso en beneficio de la seguridad de las comunicaciones. Fue un momento de orgullo y emoción cuando finalmente obtuvimos la patente por nuestra invención en 1942. Nuestra tecnología de salto de frecuencia se convirtió en un legado que trascendió nuestras vidas individuales y que sigue influyendo en la tecnología de comunicación inalámbrica en la actualidad. Pero lamentablemente, no todos compartían nuestra visión en ese momento. Nuestra invención era adelantada a su época. La idea de utilizar múltiples frecuencias para transmitir señales de manera segura no era algo que se entendiera fácilmente en los años 40. Las aplicaciones y el potencial de nuestra tecnología no eran evidentes para todos, lo que llevó a que nuestra invención fuera subestimada y, en muchos casos, pasada por alto. Fue una experiencia frustrante porque sabíamos que habíamos creado algo valioso, pero no pudimos lograr que se apreciara en su totalidad en ese momento. En 1957, 3 años después de caducar la patente, ingenieros de la empresa estadounidense, Sylvani Electronic Systems Division, desarrollaron nuestro sistema patentado y fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares. Me frustró muchísimo comprobar cómo desarrollaban aplicaciones en base a nuestra creación y no nos dedicaban ni una sola mención ni centavo. Por esto, cuando finalmente en el año 1997 me concedieron el premio Pioneer Award de la IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en honor al reconocimiento de mi contribución pionera al desarrollo de la tecnología de salto de frecuencia, sentí que llegaba tarde,
solo pude expresar un "ya era hora". Los siguientes años continué realizando cine, pero mi carrera fue en declive. Como muchas estrellas de Hollywood, experimenté cambios en la industria y en las preferencias del público. Nuevas caras y tendencias en el cine surgieron, y mi lugar en la cima de la industria se volvió más difícil de mantener. A medida que envejecía, enfrenté la dura realidad de que la industria del cine a menudo favorece a las estrellas más jóvenes. Mis papeles en el cine se volvieron menos frecuentes, y aunque continué trabajando en la industria, ya no era la estrella principal que una vez fui. Lo cierto es que me costó envejecer y caí en una espiral de operaciones de estética en un torpe intento de seguir poseyendo la belleza que se escapaba por años. El sufrimiento y el estrés de no haber obtenido el reconocimiento en la industria tecnológica, junto con mi declive profesional como actriz y varios matrimonios fallidos, me generaron unos fuertes episodios de depresión y ansiedad. Las últimas décadas caí en el desajuste de la cleptomanía. No podía controlar mis deseos de llevarme cosas de las boutiques, supongo que era una válvula de escape a mis desafíos personales. La presión mediática tampoco ayudaba. Finalmente me recluí en mi casa de Miami hasta que fallecí el 19 de enero de 2000 y a los 85 años de edad.